Curso virtual basado en la guía sobre los mecanismos de monitoreo para la CDPD, los ODS y otros órganos de tratados internacionales e interamericanos de derechos humanos. Módulo. Otros mecanismos de supervisión no específicos de los derechos de las personas con discapacidad. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, transformar nuestro mundo. La Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles, conocidos como ODS, los crearon varios países, organizaciones y personas para solucionar los problemas importantes del mundo. Diapositiva 3. Fue adoptada por todos los países de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015. Diapositiva 3. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, transformar nuestro mundo, fue adoptada por todos los países de las Naciones Unidas el 25 de septiembre del 2015. Es un compromiso político que consta de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS. Estos 17 ODS tienen 169 metas asociadas, de las cuales 7 metas hacen mención específica de las personas con discapacidad. La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible están planificados para que puedan cumplirse entre el año 2016 y hasta el año 2030. Diapositiva 4. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, transformar nuestro mundo, es de carácter universal. Significa que es de todas las personas sin distinción. Es indivisible. Significa que la agenda no puede dividirse para que se cumpla. Y es interconectada. Significa que todos los objetivos de la agenda están conectados entre sí. Diapositiva 5. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, transformar nuestro mundo, se sostiene sobre 5 pilares fundamentales que son las personas, el planeta, la prosperidad, la paz. Diapositiva 6. Los 17 Objetivos de Desarrollo son los siguientes. 1. Eliminar la pobreza. 2. Acabar con el hambre en el mundo. 3. Salud y bienestar para todas las personas. 4. Educación inclusiva y de calidad. 5. Igualdad de género. 6. Que todas las personas tengan acceso al agua limpia y al saneamiento. 7. Energías renovables. 8. Que todas las personas accedan al trabajo decente. 9. Industria, innovación e infraestructura. 10. Luchar contra la desigualdad en los países y el mundo. 11. Ciudades y comunidades sostenibles. 12. Producción y consumo sostenibles. 13. Luchar contra el cambio climático. 14. Ecosistemas marinos y costeros. 15. Ecosistemas terrestres. 16. Promover la paz, la inclusión y la justicia. 17. Promover las alianzas mundiales. Diapositiva 7. Foro político de alto nivel. Es el mecanismo que monitorea el cumplimiento de la Agenda 2030 en los países. El Foro Político de Alto Nivel es un grupo conformado por representantes de otros países que examinan el avance del cumplimiento de la Agenda 2030 en nuestros países. Lo hace a través de un examen voluntario. Este examen se denomina Examen Voluntario Nacional o EVN. Como lo dice su nombre, los países se comprometen de manera voluntaria a ser examinados. Cuando la Agenda 2030 fue aprobada, los países se comprometieron a que serían examinados voluntariamente al menos 2 veces entre el año 2016 y el año 2030. Diapositiva 8. Participación de personas con discapacidad y las organizaciones de personas con discapacidad.
Participación de personas con discapacidad y las organizaciones de personas con discapacidad. Las organizaciones de personas con discapacidad pueden elaborar informes del cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos informes se pueden presentar durante el mismo año que su país será examinado de manera voluntaria por el Foro Político de Alto Nivel. Pueden escoger solo algunos Objetivos de Desarrollo Sostenible. No tienen que ser los 17 ODS. Este informe puede ser presentado al gobierno de su país, pero no es una obligación. Es decir, se puede presentar al Foro Político de Alto Nivel y no presentarlo al gobierno de su país. Diapositiva 9. Informe del cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este informe de las organizaciones de personas con discapacidad sirve para hacer influencia en el Foro Político de Alto Nivel. Así, este foro puede hacer recomendaciones a nuestros países para que cumplan con los derechos de las personas con discapacidad. En los temas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que ha sido escogido para el informe por las organizaciones de personas con discapacidad. Para que el informe de las organizaciones de personas con discapacidad tenga mucha influencia, es importante hacer alianzas con otras organizaciones de la sociedad civil, incluso aunque no sean de personas con discapacidad. Diapositiva 10. Otros mecanismos de monitoreo de derechos humanos no específicos de los derechos de las personas con discapacidad. En Naciones Unidas existen 9 tratados internacionales o leyes internacionales que protegen los derechos humanos. Una de ellas es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, o CDPD, que es la ley internacional más importante que protege los derechos de las personas con discapacidad. Además, hay otras 8 leyes internacionales que protegen los derechos humanos, pero que no son específicas de los derechos de las personas con discapacidad. Diapositiva 11. Diapositiva 11. Otros mecanismos de monitoreo de derechos humanos no específicos de los derechos de las personas con discapacidad. Recordemos que la CDPD tiene un comité de expertos que evalúa a los países para saber si cumplen o no con los derechos de las personas con discapacidad. Estas otras 8 leyes internacionales que protegen los derechos humanos también cuentan con sus propios comités de expertos que evalúan los países en el tema específico del que trata cada una de ellas. Diapositiva 12. Otros mecanismos de monitoreo de derechos humanos no específicos de los derechos de las personas con discapacidad. Estas otras 8 leyes internacionales que protegen los derechos humanos y que cuentan con su propio comité de expertos son: 1. Convención para la eliminación de la discriminación racial. 2. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 3. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 4. Convención contra la Tortura. 5. Convención para la eliminación de la discriminación contra la mujer. 6. Convención sobre los derechos del niño. 7. Convención sobre los derechos de los trabajadores migratorios y sus familias. 8. Convención contra las desapariciones forzadas. Diapositiva 13. Otros mecanismos de monitoreo de derechos humanos no específicos de los derechos de las personas con discapacidad. Cada una de estas 8 leyes internacionales cuenta con su propio comité, a excepción de la Convención contra la Tortura. La Convención contra la Tortura cuenta con 2 mecanismos de monitoreo: el Comité contra la Tortura y el Subcomité para la Prevención de la Tortura. Diapositiva 14. Aunque estas 8 leyes internacionales no son específicas de los derechos de las personas con discapacidad, también protegen sus derechos humanos. Por ejemplo, la Convención sobre los Derechos del Niño también protege los derechos de los niños y las niñas con discapacidad. También es el caso de la Convención para la eliminación de la discriminación contra la mujer, que también protege los derechos de las mujeres con discapacidad. Todas las leyes internacionales,
aunque no sean específicas de los derechos de las personas con discapacidad, también los protege. 15. Las organizaciones Diapositiva de personas 15. con discapacidad Otros también mecanismos de pueden monitoreo elaborar de derechos informes humanos no específicos de los sobre el derechos de tema las que personas protege con cada discapacidad. ley internacional Las y organizaciones de enviarlos personas con al comité de discapacidad expertos también pueden correspondiente. elaborar informes alternativos Las sobre el tema oportunidades que se dan en protege cada tiempos ley muy parecidos internacional a los y del enviarlos comité a los comités de CDPD, expertos por lo que correspondientes. hay que estar atentos Las a saber oportunidades cuándo se dan en nuestros tiempos países muy serán parecidos a los del evaluados comité por cada CDPD, comité de por cada lo que ley hay que estar internacional. atentos a saber cuándo nuestros A cada países comité serán le evaluados interesa por recibir cada informes comité de cada ley alternativos de las internacional. A distintas cada comité organizaciones le de interesa sociedad recibir civil, informes alternativos de las distintas incluyendo a las organizaciones de la sociedad organizaciones de civil, personas con incluyendo a las discapacidad. organizaciones de personas con discapacidad.